Bueno, vamos a continuar con con la segunda parte, digamos, de la unidad número 2. Yo voy a hacer presentación de pantalla y vamos a continuar con la segunda parte. Bien. Entonces, yo me había quedado en la parte de donde hablábamos de las características y funciones de la pared celular de las bacterias. Les confiere la forma a las bacterias y les proporciona protección mecánica, ya que ellas se pueden encontrar en distintos ambientes. Están constituidas por sustancias poliméricas complejas conocidas como peptidoglucano, mureína, que le confieren la naturaleza rígida. Ahora, ¿cómo está compuesto esa pared celular que es muy importante, digamos, en las bacterias? ¿Por qué? Porque nos permite diferenciar a dos grupos, digamos, en cuanto a su estructura, por un lado, bacterias gram positivas y por otro lado, bacterias gram negativas. Y también hay otro grupo de bacterias que se llaman las bacterias ácido alcohol resistentes. Entonces, nosotros tenemos que conocer, digamos, la estructura de la pared celular de las bacterias para poder, en función de esa información, saber si son gram positivas o gram negativas. Entonces, básicamente, nosotros tenemos el peptidoglucano está conformado por dos azúcares, uno que se llama la N-acetilglucosamina, que se puede simbolizar con la letra G, y el ácido N-acetilmurámico, que se designa con la letra M, ¿sí? Eh, digamos, si ustedes se recuerdan en biológica, son estructuras, digamos, de cadenas hidrocarbonadas, se podrían decir, donde los enlaces, digamos, son beta 1,4, no son alfa 1,4 como en otros enlaces, ¿sí? Entonces, digamos, acá tendrían una fórmula desarrollada de la estructura del peptidoglucano, y acá tenemos algo más simplificado, digamos, del lado derecho, donde podemos ver, digamos, que las uniones son beta 1,4, digamos, son unas hexosas, y fíjense en la diferencia. Para el caso del ácido N-acetilmurámico, tenemos un grupo amino en el carbono 2 unido a un grupo carboxilo y a un grupo metilo, ¿sí? En tanto que para la N-acetilglucosamina tenemos el grupo N-acetilmurámico en el carbono 2, en tanto que para el ácido N-acetilmurámico tenemos la N-acetilglucosamina, que sería esto que yo estoy marcando acá con el cursor, en el carbono 2. Y aparte, digamos, para el caso de la para el caso, perdón, del N-acetil, para el caso del ácido N-acetilmurámico, y acá yo me voy a corregir porque estaba pasando mala información, ¿sí? Acá nosotros tenemos, digamos, si nos fijamos en detalle, digamos, fíjense, acá el ácido N-acetilmurámico es este, ¿sí? Ahora, si yo lo comparo con la figura del lado derecho, en realidad el ácido N-acetilmurámico es el de color verde, y la N-acetilglucosamina, que en esta figura está del lado izquierdo, en esta figura está del lado derecho y es de color rojo, rosado, no sé cómo lo ven ustedes, ¿sí? Entonces, es como que estarían invertidos, digamos. Eso quiero que les quede claro. Entonces, el verde es el ácido N-acetilmurámico y el rojo rosado es la N-acetilglucosamina. Entonces, para el caso de la N-acetilglucosamina, acuérdense, en el carbono 2 yo tengo el grupo N-acetilglucosamina en el carbono 2, y en el ácido N-acetilmurámico tengo el grupo N-acetilmurámico también en el carbono 2, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Para el caso del grupo N-acetilmurámico, yo voy a tener una cadena ramificada en el carbono 3 que se une por medio de un oxígeno, ¿sí? A un grupo que le vamos a llamar carboxilo, ¿sí? Y tenemos una secuencia de aminoácidos. Tenemos la el ácido glutámico, el ácido D-ácido glutámico. Tenemos un aminoácido que puede ser ácido mesodiaminopimélico en las gram negativas, y para el caso de las gram positivas, este aminoácido A3
va a ser una L-lisina y termina en una D-alanina, ¿sí? Entonces, esta ramificación es importante, ¿por qué? Porque va a permitir diferenciar las gram positivas por un lado y las gram negativas por otro, ¿sí? Otro, digamos, dato importante para esta información, yo no les voy a pedir que me hagan esta estructura, ¿sí? Porque es acordarse mucho si esta, la que estaría del lado, digamos, derecho, porque está más comprimida o más sencilla de entender si lo quieren ver de esa forma, ¿sí? Bueno, entonces, ahora les voy a mostrar, digamos, cómo estaría el péptidoglucano para el caso de las gram negativas y cómo estaría el... Ay, perdón. Okay, un error. Bueno, no sé qué pasó, perdón. Bueno, entonces, bueno, para el caso de las gram negativas, fíjense, esta sería la estructura del péptidoglucano, aquí le pusieron glucopéptido, y para el caso de las gram positivas, acá sería el péptidoglucano, cómo sería la conformación o estructura química, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos el ácido N-acetilmurámico, que sería esta exosa o este polígono de 6 lados, y tenemos la N-acetilglucosamina, que serían estos circulitos, ¿sí? Entonces, estas dos estructuras, esto digamos son como cadenas, las cuales, acuérdense que tienen péptidos, que es lo que yo les explicaba en la diapositiva anterior. Esta sería la secuencia de péptidos, fíjense que son 1, 2, 3, 4, en realidad son 5, pero acá lo dibujan como 4. Y fíjense que para el caso de las gram negativas, estos péptidos se unen de forma directa, ¿sí? Fíjense en acá, digamos, estas cadenas paralelas, ¿sí? Fíjense cómo se van uniendo los péptidos. Esto que yo marco acá es para una gram negativa. Fíjense, estas serían las dos primeras cadenas. En la segunda cadena se une acá. Fíjense, hay una que queda libre. Volvemos a la otra, se vuelve a unir en la parte superior y acá en la parte inferior. O sea, como que va alternando, ¿sí? Esto es para una gram negativa. En el caso de las gram positivas, fíjense que no se unen los péptidos en forma directa, sino que se unen por un tipo de enlace, ¿sí? Se dice un puente pentaglicina, que ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, ¿sí? Entonces, esto que yo les marco acá es importante. ¿Por qué? Porque permite diferenciar a estos dos grupos de bacterias que son las que, digamos, mayoritariamente se encuentran, sea como patógenas o como alterando alimentos, ¿sí? Acá yo tengo un ejemplo para el péptidoglucano ¿de quién? De una E. coli, ¿sí? Entonces, acá yo tengo el G, acuérdense que es la N-acetilglucosamina, y M es el ácido N-acetilmurámico. Y estos son los aminoácidos o las cadenas de aminoácidos que forma parte, digamos, del ácido N-acetilmurámico. Entonces, si se acuerdan lo que yo les explicó anteriormente, acá tenemos la L-alanina, el ácido glutámico. Para el caso de una E. coli, que es una gram negativa, nosotros vamos a tener el ácido diaminopimélico, mesodiaminopimélico. Después tenemos otra alanina, ¿sí? Y fíjense en acá que se unen esta cadena de... ellos dicen que estas serían, digamos, lipoproteínas, también lo podemos llamar de esa forma, y se unen por medio de, en forma directa, fíjense, y sería si quieren llamarlo, por enlaces de tipo puentihidrógeno, se podría decir, ¿sí? Eso es importante, lo que yo expliqué en la diapositiva anterior, ahora lo tenemos para el caso de una gram negativa. Y en la siguiente figura vamos a tener el ejemplo para una gram positiva, como es el caso de un Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positiva. Lo mismo, tenemos la glucosamina, el ácido N-acetilmurámico, tenemos la cadena de péptidos o de aminoácidos, si lo quieren llamar de esa forma, alanina, ácido D-glutámico, L-lisina,
Acuérdense que para las gram positivas acá iba L-lisina, D-alanina, y estos nosotros le llamamos puente pentaglicina. Acá no hay un puente hidrógeno. Si después ven la diapo anterior con esta, van a ver la diferencia, que acá están los puentes pentaglicina, ¿sí? De ahí es importante que ustedes puedan ver esas cosas, marcar esas diferencias en realidad, ¿sí? Bien, eso es un dato importante. Eso es todo lo que hace relación a la composición del peptidoglucano, ¿sí? Y ahora vamos a mostrar, digamos, la estructura a nivel de pared celular de una gram positiva. Fíjense que esto sí es importante que ustedes sepan. Nosotros, para el caso de las gram positivas, vamos a tener, esta sería la pared celular. ¿Y cómo está constituida esa pared celular? Por el peptidoglucano, ya dijimos que se llama mureína, que está pintado de violeta, y también por lo que se llaman ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos, ¿sí? Entonces acá dice, tiene una capa gruesa de peptidoglucano y dos clases de ácidos, los teicoicos y los ácidos lipoteicoicos, que están en la superficie empotrado a la capa de peptidoglucano y unido a la membrana citoplasmática. Entonces, los ácidos lipoteicoicos son los que tienen, digamos, vinculan la parte exterior de la pared celular con la membrana plasmática. Son estas ondas, si quieren verlo así en la figura, de color celeste, en tanto que los ácidos teicoicos de la pared celular, que están siempre en la superficie, se unen solo a la capa de peptidoglucano. Y los ácidos teicoicos son los que estarían pintados, si quieren acá, de color negro. Pueden ser verticales, horizontales, pero no tienen contacto con la membrana citoplasmática, ¿sí? El ácido teicoico es el responsable del determinante antigénico del organismo, o sea, las propiedades antigénicas de una bacteria gram positiva, ¿sí? Entonces, cuando les toque hablar de una bacteria gram positiva, tienen que mencionar todo lo que yo estoy marcando acá, porque ahora vamos a ver el caso de una gram negativa, ¿sí? Para el caso de las gram negativas, tiene una capa delgada de peptidoglucano unida a una membrana exterior por lipoproteínas. La membrana exterior está hecha de proteínas, fosfolípidos y lipopolisacáridos. Entonces, fíjense en acá. Cuando yo veo la pared celular de una gram negativa, tengo la membrana citoplasmática hacia el interior de la célula. Tenemos el espacio que se llama periplásmico, donde acá tenemos el peptidoglucano. Fíjense que la proporción es menor en comparación con una gram positiva. Y tenemos las lipoproteínas y tenemos una membrana externa, y esa membrana externa está constituida básicamente por lipopolisacáridos. Hay unos canales que se denominan poros o porinas, que son canales por donde, digamos, se va a permitir el ingreso de ciertas sustancias, ¿sí? Acá, por ejemplo, dicen el lipopolisacárido. Fíjense en acá, que se ubica, digamos, en la parte de la membrana externa. Dicen el lipopolisacárido, la porción del lípido está embebida en el fosfolípido y el antígeno O polisacárido está en la superficie. El lípido se llama lípido A y es tóxico. Entonces nosotros acá vamos a tener un lípido A, pero el lipopolisacárido entero se llama endotoxina. O sea, todo esto que estaría acá, esta estructura, que nosotros le llamamos lipopolisacárido, en su conjunto es una endotoxina. La pared de la célula tiene poros llamados porinas para el transporte de sustancias de bajo peso molecular. Eso es, digamos, cómo estaría constituida la estructura de una gram negativa, la estructura a nivel de pared celular. Entre la membrana citoplasmática y la pared celular hay un espacio que se denomina periplásmico con enzimas hidrolíticas, enzimas inactivadoras de antibióticos y proteínas de transporte, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes se tienen que acordar si les llegaría a tocar esta unidad. Diferenciar básicamente una gram positiva de una gram negativa. Y acá les presento un cuadrito donde marcamos la diferencia entre gram positivas y gram negativas. Envoltura externa o capa de polisacáridos y proteínas, las gram positivas no las tienen, las gram negativas sí. El peptidoglucano en una gram positiva está en un porcentaje de un 90%, en las gram negativas de un 5 a un 20% en la pared celular. El espesor es grueso de una gram negativa, andamos de 20 a 80 nanómetros,
y de una gram negativa, de una gram positiva es grueso el espesor de 20 a 80 nanómetros y de una gram negativa el espesor es delgado de 2 a 3 nanómetros. Y acá lo que yo les mencionaba en las diapositivas anteriores es el tipo de entrecruzamiento. Para el caso de las gram positivas se da a través de puentes interpeptídicos, esos puentes pentaglicina, y para las gram negativas el enlace es directo entre las cadenas. Los ácidos teicoicos están presentes en una gram positiva y ausentes en las gram negativas. Eso es importante que no se olvide. Bien, y existe una técnica que lo van a ver con la profesora Ortega en la parte práctica, donde llamamos la tinción de Gram. Esa tinción de Gram permite diferenciar a las bacterias que nosotros vamos a llamar gram positivas y a las bacterias que llamamos gram negativas, ¿sí? Se hace una fijación, se usan colorantes como el cristal violeta, el Lugol y yodo, se hace una decoloración con alcohol, con una solución de alcohol acetona, y después se utiliza un colorante de contraste que se llama safranina, ¿sí? Las gram negativas a nivel microscopio se van a ver de un color, se dice naranja, rojo, rosado, y las gram positivas se van a ver de un color violeta, ¿sí? Eso se ve en el laboratorio, es lindo verlo. Entonces, bueno, vamos a ver si se lo puede hacer o la profesora les va a mostrar algún video. Bien, la pared celular y la protección osmótica. Para este caso, digamos, nosotros hablamos de dos estructuras que derivan de una bacteria gram positiva y de una bacteria gram negativa. ¿Cuáles son esas estructuras? Celulares. Las llamamos por un lado protoplastos y esferoplastos. Entonces dice, mediante procedimientos de laboratorio se puede lograr eliminar total o parcialmente la pared celular bacteriana. Se denomina protoplasto las células bacterianas a las que se ha desprovisto totalmente de la pared celular, mientras que los esferoplastos son aquellas células bacterianas que poseen restos de pared. Los protoplastos derivan de una gram positiva y los esferoplastos derivan de una gram negativa, ¿sí? Entonces, acá arriba vamos a tener, digamos, el caso de un protoplasto y en el punto B vamos a tener el caso de un, de un esferoplasto en la parte superior y acá tenemos, digamos, el caso de un protoplasto. En el punto B un protoplasto y en el punto A es un esferoplasto. Tenemos la membrana, tenemos la pared, se usan enzimas que puede ser una enzima digestiva que podría ser una lisosima. Esa lisosima lo que va a hacer es actuar a nivel de pared, la termina, digamos, destruyendo en cierta forma y se produce la lisis o muerte o liberación del componente interno de la célula, ¿sí? Eso sería para un esferoplasto. Y para un protoplasto, bueno, también se usan enzimas digestivas, que puede ser la lisosima, pero queda, digamos, con restos de pared, ¿sí? Se puede utilizar una solución isotónica, se dice, y acá vemos que acá quedarían restos de pared, en este caso no quedan restos de pared. Bien, y también hay una tercera estructura a nivel de pared bacteriana que se dice o que se llaman pared de las bacterias ácido alcohol resistente. Acá pertenecen a este grupo bacterias del género Mycobacterium, quienes presentan en su pared, además de peptidoglucano, glicolípidos como el complejo arabinogalactano y los famosos ácidos micólicos. Esto sería el esquema de una bacteria que posee una pared ácido alcohol resistente. Vamos a tener, fíjense acá, la membrana citoplasmática, la mureína o peptidoglucano, y tenemos aparte, hacia el exterior, digamos, de la célula, unos compuestos químicos que se denominan arabinogalactanos, los famosos ácidos micólicos. Tenemos lípidos complejos y proteínas que se denominan porinas, ¿sí? Entonces, esta estructura corresponde a las bacterias que se denominan ácido alcohol resistentes. Esto también es importante, ¿por qué? Porque cuando yo quiera hacer una observación a nivel de microscopio, las técnicas de tinción son totalmente distintas cuando se trata de bacterias ácido alcohol resistentes. No se utiliza la técnica de Gram, sino se utiliza otra técnica, ¿sí?
Eso quiero que no se olvide. Bien, una vez que hablamos de todo lo que era la estructura de la pared celular, ahora vamos a hablar un poquito de los ribosomas, qué son y qué función cumplen dentro de la célula bacteriana. Son el lugar de la síntesis de proteínas, o sea, las proteínas serían los componentes esenciales o primordiales de todo ser vivo. Los ribosomas del citoplasma sintetizan proteínas que permanecen dentro de la célula, mientras que los ribosomas de la membrana plasmática elaboran proteínas que son transportadas al exterior. Entonces nosotros vamos a tener ribosomas a nivel de membrana y ribosomas a nivel del citoplasma. Generalmente se denominan ribosomas 70S y tienen un tamaño de 14 a 15 nanómetros por 20 nanómetros, un peso molecular de aproximadamente 2,7 millones y están constituidos por subunidades 50S y 30S que se denominan unidades Svedberg. La unidad Svedberg es la unidad del coeficiente de sedimentación y este coeficiente depende del peso molecular, volumen y forma de la partícula. Acá tienen el esquemita, yo se los pongo para que lo puedan ver ustedes tranquilos. Y otro componente importante para las células bacterianas son la presencia de cápsula, ¿sí? ¿Qué sería una cápsula o qué nosotros le llamamos cápsula? Es una capa externa sin estructura definida, compuesta por glúcidos de gran tamaño, generalmente polímeros de glucosa, aunque pueden contener otros componentes. Aparecen en casi todos los grupos de las bacterias patógenas. ¿Y por qué es importante o qué función cumplen las cápsulas? Regulan los procesos de intercambio de iones y agua y sustancias nutritivas con el medio externo, retienen agua, mecanismo de resistencia ante la desecación del medio, facilitan la adherencia al sustrato, por ejemplo, a la célula huésped, facilitan la formación de colonias bacterianas y dificultan el reconocimiento de la bacteria por parte de anticuerpos y células fagocíticas. O sea que la cápsula es un elemento importante y sobre todo en bacterias patógenas, ¿sí? Bien. También tenemos lo que es el concepto de glicocálix, que también lo podemos, el glicocálix incluiría a las cápsulas y a lo que nosotros llamamos capa mucosa. ¿Y cómo definimos glicocálix? A cualquier estructura que contenga polisacáridos ubicados del lado externo de la pared celular, o sea, hacia afuera. Puede estar compuesto de polisacáridos fibrosos o de glicoproteínas esféricas producidas por la misma célula bacteriana. Las funciones y actividades del glicocálix incluyen, por un lado, capacitar a las bacterias que lo poseen para unirse a superficies sólidas, o sea, la capacidad de adherencia, y proteger a las bacterias de la acción de agentes antibacterianos, tales como antibióticos, virus bacterianos, inmunoglobulinas y fagocitos. Si la capa viscosa que rodea a la bacteria está dispuesta de un modo compacto alrededor de la superficie celular, se denomina cápsula, que sería el esquemita 1. Ahora, si está floja y formando una capa difusa, se le denomina capa mucosa, que sería el esquemita 2. La síntesis de estas cápsulas está muy influenciada por el medio ambiente donde crecen las bacterias. La capacidad de producir cápsulas es una propiedad hereditaria, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hablar de estructuras no esenciales porque, o sea, hay bacterias que pueden tener o no. Y podemos hablar de cápsula, de glicocálix o también se le denomina capa mucosa, y el slim, que sería una capa de limo, se dice, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el siguiente Power, donde nosotros decimos que la cápsula, ¿cuáles son las funciones? Regula el intercambio de agua, iones y nutrientes, protege ante la desecación, es un almacén externo de nutrientes, sirve como defensa frente a anticuerpos, fago y células fagocíticas, facilita la formación de colonias. Si es flexible y menos unido a la bacteria, se denomina glicocálix, o sea que es como que está medio laxo, ¿sí? Medio suelto. En cambio, si está bien fijo alrededor de la célula bacteriana, se dice que es una cápsula. En el punto 2 sería un glicocálix. Y en el punto 3 se habla de una biopelícula que se formaría digamos, a nivel de superficie en un medio de cultivo, ¿sí? Eso lo pueden ver en el laboratorio, pero es importante que conozcan los conceptos, que entiendan los conceptos de cápsula, glicocálix y slim, ¿sí? Bien.
Otro elemento no esencial que puede estar presente en las bacterias son los flagelos. ¿Qué son los flagelos? Son filamentos proteicos, helicoidales delgados, rígidos, de longitud y diámetro uniforme, y son los responsables de la movilidad bacteriana, ¿sí? Entonces, los flagelos tienen que ver con la movilidad bacteriana, y según el número y localización de los flagelos, podemos hablar de polares y períticos, ¿sí? Para el caso de los polares, vamos a tener tres tipos de estructuras monótricas, donde el flagelo es uno solo y está de un solo lado de la célula bacteriana. Lo fótrico es como un penacho, donde tenemos varios flagelos de un solo lado, y en las anfítricas, donde tenemos flagelos en los extremos de la célula bacteriana, y los períticos, donde, digamos, tiene flagelos alrededor de la célula bacteriana o de la célula bacteriana, ¿sí? Esto también permite diferenciar a los géneros bacterianos de acuerdo a, primero, si tienen o no la presencia de flagelos, ¿sí? También en algunos casos se dice que cuando las bacterias no tienen flagelos, se las dice o se las llama átricas, ¿sí? No tienen flagelos. ¿Qué quiere decir que no tengan flagelos? Que no van a tener capacidad de movilizarse, básicamente. Bueno, acá tendrían los esquemitas de un monótrico, un solo flagelo, de un lofótrico varios en un solo extremo, el perítrico en toda la célula bacteriana, el anfítrico en dos extremos, ¿sí? Esta sería por una bacteria espiralada o espiroqueta también se llama, el caso del anfítrico. ¿Cuál sería básicamente la estructura de los flagelos? Tenemos una región externa, tenemos lo que se diría el gancho, ¿sí? Y después tenemos la estructura basal o motor del flagelo, ¿sí? Que es lo que estaría, lo que sería toda esta parte, digamos, que estaría anclada a la membrana citoplasmática, y también tendría contacto con la pared celular, ¿sí? Bueno, esto también, los flagelos se van a diferenciar para el caso de una gram positiva y de una gram negativa. Entonces, en la región externa nosotros tenemos lo que se llama filamento del flagelo, que sería esta partecita de color marrón, el gancho, que va a ser la unión entre la estructura basal, que está formada por anillos, y el filamento, ¿sí? El filamento tiene una proteína que se llama flagelina, ¿sí? Y el gancho, bueno, básicamente sirve de anclaje, ¿sí? Ahora fíjense, para el caso de las gram negativas tenemos el filamento, que está constituido por flagelina, el gancho, y tenemos anillos, ¿sí? Estos anillos, para el caso de las gram negativas, tenemos 4 anillos, el anillo L, P, S y M, ¿sí? Se habla de proteínas fly, que son las conmutadoras, digamos, de rotación, y las proteínas MOD, que son controladoras de la rotación, ¿sí? Entonces acá los de color marrón son proteínas MOD, y proteínas fly o FLI son las conmutadoras, o sea, como que digamos, el gancho o el flagelo como que gira, digamos, ¿sí? Gracias a esta estructura. Bien, y acá le marcamos la diferencia entre las gram negativas y las gram positivas. Lo mismo, filamento, gancho y los anillos. Fíjense que para las gram negativas tenemos 4 anillos, el L, P, S y M, y para las gram positivas solo tenemos dos discos, o anillos se llaman, S y M, ¿sí? Y fíjense cómo se unen, el S y M están unidos a la membrana citoplasmática, el L y P estarían vinculados a la membrana externa de una gram negativa, ¿sí? Bueno, eso es a modo de que se acuerden, digamos, cómo está constituido un flagelo. Son órganos de locomoción, acuérdense en eso. Y después tenemos los tipos de taxia bacteriana, que tenemos la aerotaxia, la fototaxia y la quimiotaxia. ¿Qué son o por qué se definen de esta forma? La aerotaxia es la respuesta de migración ante un gradiente de oxígeno molecular, o sea que, digamos, la bacteria se va a mover en función de un gradiente de oxígeno. La fototaxia es la respuesta de migración frente a un gradiente de intensidad de luz, o sea, un estímulo de intensidad de luz. Y la quimiotaxia sería la respuesta de migración ante un gradiente de concentración de una sustancia química,
¿sí? O sea, las bacterias se pueden alejar o acercar dependiendo si el oxígeno es un elemento tóxico, si la luz es un elemento tóxico o es un elemento indispensable para que puedan reproducirse o generar sus propios compuestos metabólicos. Y la quimiotaxia también, si necesitan de algún nutriente químico, pueden o pueden acercarse o pueden alejarse, ¿sí? Fíjense en acá, por eso dice atrayente para el caso de nutrientes, en el caso de la quimiotaxia, y repelente cuando son sustancias tóxicas para la bacteria, ¿sí? O sea, son los mecanismos que permiten a la célula bacteriana desplazarse, obviamente a través de los flagelos. Bien, también tenemos lo que se llaman fimbrias o pilis. Muchas bacterias tienen apéndices filamentosos diferentes de los flagelos. Estos apéndices denominados fimbrias, también se los llaman pelos, son más pequeños y más cortos y más numerosos que los flagelos, ¿sí? Entonces las fimbrias, fíjense en acá, estarían todo lo que son los más chiquititos de color celeste, no sé cómo lo ven ustedes. Son muchos de menor tamaño que el flagelo y pueden verse, digamos, en un microscopio electrónico, ¿sí? Dice, y no forman ondulaciones regulares como hacen estos. Las fimbrias solo pueden verse por microscopio electrónica, obviamente un microscopio electrónico se utiliza, se encuentra tanto en las bacterias que no se mueven como en las móviles y por consiguiente no tienen función motora, o sea que las fimbrias no participan del proceso de locomoción. Se supone que estos pelos sirven como órganos de adherencia. Entonces acá tenemos gancho o pili de conjugación para la transferencia de ADN, eso lo vamos a ver ya en la siguiente diapositiva. ¿Qué tipo de ADN? Extracromosómico entre una célula donadora y una célula receptora. Y la fimbria o pili de unión, hay muchos y se usan para unirse a las superficies. Las pili son factores de virulencia, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros por un lado vamos a tener lo que se denominarían fimbrias adhesivas, que son las que permiten la formación de colonias y biopelículas, la capacidad de adhesión a superficies inertes y la capacidad de adhesión a superficies vivas. Esas serían las fimbrias adhesivas. Y también vamos a tener a los pelos sexuales, o también se les dice pilisexuales, que son los que participan en la transferencia de material genético por conjugación de una célula donadora a una célula receptora. Ven acá, bueno, les puse esto para que vean la diferencia entre lo que es un flagelo y lo que son las fimbrias, ¿sí? Aquí lo mismo, acá tenemos digamos, las fimbrias, ¿sí? Acuérdense que son elementos de adhesión, o permiten que la célula bacteriana se adhiera, puede tener, digamos, el cuerpo de la fimbria podría tener una sustancia que se denomina adhesina, y esa se adhiere, digamos, a sustancias vivas o sustancias inertes, ¿sí? O sea, como que habría un reconocimiento en una célula, si quieren, viva, a través de lo que serían glucoproteínas de la célula hospedadora, ¿sí? O sea, obviamente tiene que haber una célula hospedadora y se fijarían a través de las famosas adhesinas. Bueno, y también ya dijimos, o ya los mencioné yo, los pilisexuales, que son más largos y en poca cantidad. Estos intervienen en el intercambio genético entre bacterias, el apareamiento de dos bacterias y la transferencia de ADN a través del pilisexual, se conoce como conjugación. Se transfiere material genético de una célula donadora que posee un plásmido F, que codifica el pilisexual a una receptora, ¿sí? Célula donadora, pili, estos serían las fimbrias, y esto sería el pelo sexual, ¿sí? Célula donadora, célula receptora. Bien. Siguiendo, otra estructura importante del caso de las bacterias son las endosporas. Algunas bacterias gram negativas pueden formar una estructura especial inactiva de resistencia denominada endospora. Se desarrollan dentro de células bacterianas vegetativas, por eso la denominación de endospora,
Y los géneros que producen este tipo de estructura de resistencia son el género Bacillus y Clostridium, entre otros. Estas estructuras son resistentes a situaciones vitales estresantes como el calor, la desecación, la radiación ultravioleta, los ácidos y los desinfectantes químicos. Pero esta estructura únicamente la forman dos géneros, Bacillus y Clostridium. Acá tienen, digamos, cómo se va formando la endospora y algunos le llaman esporas sexuales, o sea, esporas, yo le digo endospora como para no generar mucha confusión con las esporas de los hongos más adelante. Y estos serían los componentes durante el proceso de formación de la endospora. Digamos, nosotros vamos a tener un ribosoma, el ADN, la pared nuclear, el exosporio, la corteza y la envoltura de la endospora, ¿sí? Esto, si yo quiero, lo puedo ver más lindo acá, cómo se va formando, digamos, la endospora. Acá nosotros tendríamos una célula vegetativa, digamos, en su estado normal, o quiere decir cuando tiene todos los nutrientes a disposición. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezan a escasear nutrientes o la célula está sometida a luz ultravioleta o a desecación? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el ADN, que está acá, digamos, en forma circular. Primero lo que se va a hacer es dividirse, ¿sí? Se empieza a dividir y se forma lo que se llama un mesosoma dentro de lo que sería la membrana plasmática, ¿sí? De un lado y del otro. Acuérdense que la parte interna sería membrana plasmática y la parte de arriba sería lo que nosotros llamamos pared celular o pared bacteriana. Entonces se producen los mesosomas y estos en la parte superior e inferior hasta que se cubre o se recubre o protege en cierta forma a quién, al ADN, ¿sí? Acá dice que en realidad lo que ocurriría si usamos una terminología adecuada sería la condensación del ADN. Entonces dice, los mesosomas se unen separando el ADN del resto del citoplasma que degenerará. ¿Qué quiere decir que degenerará? Que no va a tener ninguna utilidad después. Entonces, fíjense cómo se va formando, todo esto se va ampliando, se va abriendo, fíjense así, hasta recubrir. Y una vez que le ha recubierto, lo importante es proteger el ADN o material genético de la célula bacteriana, ¿sí? Y entonces, cuando ese material genético está bien cubierto, se forman estas estructuras que se denominan membrana, cutícula, córtex y exosporio, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a llamar la exospora o endospora, que es la que todas estas estructuras, el exosporio, la cutícula, el córtex y la membrana, son como estructuras que van a proteger al ADN hasta tanto se le den, digamos, las condiciones nuevamente favorables para que esta endospora o exospora vuelva a formar, digamos, una célula vegetativa. Bien, y después como eso sería todo a nivel de componentes o estructuras de las bacterias o células bacterianas, ¿sí? Y acá vamos a hablar un poquito de algunos grupos de bacterias. Por un lado tenemos a los actinomicetos. ¿Cuáles son las características de los actinomicetos? Yo le había mostrado en alguna diapositiva que algunas bacterias son filamentosas, que son raras, pero existen. Y dentro de esas bacterias filamentosas están los que nosotros llamamos actinomicetos, también se las conoce como actinobacterias, y dice que conforman un grupo ubicuo y heterogéneo de microorganismos gram positivos, representan entre el 20 y 60% de la población microbiana total del suelo, o sea que estas bacterias se encuentran mayormente en el suelo, también pueden encontrarse en ambientes acuáticos, tanto dulces como marinos, son considerados microorganismos saprófitos y cumplen un importante rol en la descomposición de la materia orgánica y el ciclo del carbono mediante la producción de diversas enzimas hidrolíticas y ligninolíticas, ¿sí? Entonces, ¿tienen importancia? Sí, sobre todo a nivel del suelo. ¿Y por qué? Porque su morfología o su estructura es filamentosa, ¿sí? Bueno, acá tenemos una clasificación
hablamos del dominio bacteria, el filo es actinobacteria y la clase es actinobacteria. ¿Cuáles son las familias más importantes que yo acá, digamos, les puse como para que ustedes conozcan? Digamos, en microbiología, sobre todo para la parte alimentaria, no tienen mucha utilidad, sí en medicina. ¿Por qué? Porque en algunos casos, por ejemplo, los del género Streptomyces producen lo que sería la streptomicina, ¿sí? Que es un antibiótico que se usa para controlar, digamos, afecciones de tipo, puede ser, pueden tener acción bacterifúngica o puede ser bactericida, ¿sí? Depende. Por eso les digo que tienen mucha utilidad en la producción de antibióticos. No todas, obviamente, pero yo les mencioné a Streptomyces. Después tenemos otra familia que son los Actinomyces, que ahí la bacteria que sobresale es el género Nocardia. Después tenemos los Actinoplanes o Actinoplanetes, donde tenemos a Geodermatophilus, ¿sí? Género representativo, mejor dicho, de Actinoplanes, Planobispora. Después tenemos el grupo o la familia Geodermatophilus, la familia Maduromycetes, la familia Thermonospora, la familia Thermoactinomycetes, ¿sí? Y bueno, básicamente es para que ustedes tomen conocimiento. Ve, por ejemplo, acá yo le voy a decir que las cepas de Streptomyces son productoras de la mayoría de antibióticos de uso frecuente en clínica humana y animal, ¿sí? Producen compuestos antifúngicos como la nistatina, la anfotericina, productores de ATB, eritromicina, neomicina, streptomicina, teraciclina, vancomicina, bueno, básicamente varios grupos de antibióticos. Y también por otro lado tenemos algunas bacterias que se denominan cianobacterias. ¿Y por qué se denominan cianobacterias? Porque dice que son los organismos fotosintetizadores aeróbicos más antiguos del planeta. Fueron los responsables de crear la atmósfera oxidante que hoy conocemos. Han colonizado con éxito diferentes tipos de ecosistemas. Son los únicos organismos conocidos capaces de fijar tanto el dióxido de carbono como nitrógeno. Y también se llaman cianofisias o algas verdes azuladas, debido a que poseen sustancias fotosintéticas del tipo de la clorofila y ficocianina, un pigmento color azulado. ¿Cuáles son las características generales de las cianobacterias? Son fototróficas oxigénicas del tipo procariota, poseen clorofila A, movilidad por contacto a través del mecanismo fototaxia y quimiotaxia, poseen esporas con paredes gruesas y la reproducción es de tipo asexual. Acá, digamos, tendrían básicamente la estructura de una cianobacteria, donde, digamos, lo único que podemos destacar nosotros acá es la presencia de los ficobilisomas y membranas digamos, del tilacoide, ¿sí? Que son estructuras que vamos a encontrar en una cianobacteria, aparte de lo que ya habíamos visto de, digamos, ribosomas, el nucleoide, la pared celular, la capa de peptidoglucano, la capa mucosa, cápsula y capa de lima o slime. Entonces, acuérdense que en una cianobacteria nosotros vamos a encontrar los tilacoides, ¿sí? Y esos tilacoides tienen sustancias que se llaman, por un lado, ficobilisoma, y gracias a la presencia de estos compuestos o orgánulos, se puede realizar lo que se denomina el proceso de fotosíntesis. Bueno, acá un poco más de información, digamos, un organismo antiguo que se caracterizan por conjugar el proceso de fotosíntesis oxigénica con una estructura celular típicamente bacteriana. Al ser responsable de la primera acumulación de oxígeno en la atmósfera, las cianobacterias han tenido una enorme relevancia en la evolución de nuestro planeta y de la vida en él. Presentan una amplia distribución ecológica, encontrándose en ambientes muy variados, tanto terrestres como marítimos, incluso en los más extremos. Algunos ejemplos, bueno, tenemos cianobacterias capaces de fijar nitrógeno atmosférico, forman lo que se denominan heterocistos. ¿Y qué son los heterocistos? Son células con pared celular delgada que poseen cianoficina y son importantes para diferenciar entre géneros.
Acá, digamos, tendríamos lo que sería el heterocisto y esto sería para una bacteria para una cianobacteria que se denomina ribularia. Otra que también se conoce mucho es Anabaena augustunalis, nombre vulgar es Anabaena. Este género de cianobacterias de reproducción asexual y autótrofa por poseer clorofila en su citoplasma disperso. Es común de agua dulce, pero también se encuentra en aguas saladas. Soportan condiciones ambientales extremas y son células procariotas unicelulares formadoras de colonias. Y hasta ahí, digamos, llegaríamos con lo que sería la unidad número 2, ¿sí? Básicamente lo que hice fue presentarles, digamos, un pantallazo. Ustedes acuérdense que estos Power, digamos, ustedes pueden sacar mucha más información de los libros, de algún trabajo, paper que pueden encontrar en internet, obviamente siempre y cuando sean fuentes confiables. Quizás yo lo di así muy comprimido por el tiempo, digamos, pero no quita que ustedes puedan leer mucho más en detalle de todo esto. Y si tienen alguna duda, me preguntan en clase de consulta. Pero digamos, es una unidad bastante larga, pero es importante. Y acuérdense que aquí de lo único que hablé fue yo de bacterias o de células procariotas. En la unidad número 3 vamos a ver, pero ahí vamos a hablar de qué, de células eucariotas. O sea, como que yo les estoy introduciendo en lo que sería digamos, la importancia de conocer la estructura de estos microorganismos, ¿sí? Bien, chicos, con eso terminamos la unidad número 2 y cualquier cosa ya saben, dudas que tengan sobre el Power, yo lo voy a subir en el aula virtual en formato PDF y después, obviamente, quedan el video de la primera y segunda parte y las dudas que tengan me buscan en clase de consulta.